Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Bienvenido a otro episodio más. El día de hoy hablaremos del cómo poder abrazar tus emociones. Todos en algún momento hemos sufrido el no saber qué hacer con nuestras emociones, no saber cómo manejarlas. Pero si entendiéramos cuál es la función de nuestras emociones, quizá nos resistiríamos a experimentarlas y podríamos fluir mucho más con cada una de nuestras emociones. Hoy te platico cuál es esa función. Las emociones son como el tablero de un coche. Las emociones tienen como principal objetivo comunicarnos cómo es que estamos percibiendo nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Y son como este aviso al que hay que ponerle atención cuando algo no está del todo bien. ¿Qué pasa cuando en el tablero de tu coche se prende un foquito y te dice, hay que checar los niveles del aceite, hay que checar la gasolina, queda poca gasolina y hay que cargar la gasolina? Es decir, una serie de avisos que nos dicen que hay que poner atención en algo. Esa es la principal función de las emociones. Cada una de ellas, por más compleja que sea, por más difícil de experimentar, tenemos que estar alerta de qué mensaje nos quiere transmitir. Están ahí para alertarnos que hay que tomar decisiones y a veces esas decisiones no tienen que ver con el exterior. A veces esas decisiones simplemente tienen que ver con cambiar algún paradigma en nuestra mente, alguna idea que nos atormenta y que es necesario poner un alto. Por ejemplo, cuando hay personas que son irritables y se enojan constantemente de casi todo lo que les pasa en el día. Ahí quizá no hay que poner atención en lo que está pasando afuera, sino en cómo esta persona está percibiendo su vida, qué de sus pensamientos o de sus ideas puede cambiar para que entonces no le moleste tanto la vida. Y entonces haces un switch en tu pensamiento y ya no experimentas esa emoción. Porque recuerda, las emociones vienen de una idea que hay en nosotros y esa idea a veces es inconsciente o a veces es consciente. Por eso es que surgen para explicarnos que hay algo que está sucediendo dentro de nosotros que tenemos que transformar. A veces, para no experimentar estas emociones que son desagradables, lo que buscamos es anestesiarlas. Y las anestesiamos de muchas formas. Las anestesiamos quizá haciendo que no existen, tratando de evadirlas a través de cualquier exceso de juego, exceso de trabajo, exceso de televisión, exceso de redes, exceso de estar en el afuera, exceso de no poner atención a lo que está sucediendo dentro mío, a través de una forma muy común, las adicciones. Es una forma muy evidente de anestesiar lo que me sucede. Pero justo es algo momentáneo. En ese momento quizá no la sentirás con la intensidad que se necesita. Pero ¿qué crees? No desaparece, porque de fondo no estás atendiendo ese aviso por el cual surgió esa emoción. Y entonces la emoción irá creciendo y creciendo. Y se manifestará de formas en las que luego será mucho más complejo tener que atender. Pero no importa, recuerda, su función es hacerte ver que hay algo que transformar. Están ahí para ayudarte a mantener una vida mucho más equilibrada y al final para que puedas estar pleno y feliz. Entonces, la recomendación primera es no te resistas a las emociones. Porque al final, cuando estas emociones se agudizan y se van incrementando, nos enferman. ¿Cuál es un síntoma de que alguien ha acumulado una emoción por mucho tiempo, la ha evadido, la ha querido anestesiar? Una forma es cómo podemos verlo en una persona cuando una persona está muy frustrada, cuando ha acumulado odio, porque el odio es un cúmulo de muchas emociones previas. Quizá la emoción del dolor,
del miedo, sí del enojo, y al mezclarse y al estar ahí por mucho tiempo se convierten en odio. Y el odio lo único que hace es dañar a la persona que lo experimenta. Por supuesto, la frustración también llega a ser un cúmulo de incomodidad, de desagrado, de enojo también, y llega a un grado en el que ya es insostenible y te sientes irritable con la vida. Pero nuevamente, hay que atenderlas, seguirán creciendo. Y otra forma de la manifestación de una emoción son las enfermedades. Las enfermedades al final también sirven como este mecanismo, como esta válvula de escape para que al final se exprese eso que se siente. Te recomiendo mucho el libro La enfermedad como camino, en donde se habla justo de que es necesario poderlas experimentar. Y si no se experimentan, si no se sienten, si no se viven, se experimentan en el cuerpo, pero de alguna forma tienen que salir. Y tal vez también ese es el camino para poder encontrar la sanación o la solución. Te voy a hablar de algunas de las emociones desagradables y te voy a poner ejemplos de cuál puede ser esta función y qué es lo que puedes hacer con, sobre todo estas emociones que son incómodas de experimentar. Además, recuerda, son incómodas porque si no, no nos permitirían movernos. Si fueran cómodas, las experimentaríamos y seguiríamos con ellas, pero hay que alertarnos y por eso hay que sentir esta incomodidad para podernos mover hacia algo distinto. La culpa. La culpa es una de las emociones más desagradables que experimenta el ser humano y hay que salir rápido de esa emoción. La culpa, según Hopkins, está en el nivel de frecuencia, en el nivel más bajo. Ya después te hablaré de este estudio que hizo Hopkins de las frecuencias de las emociones, pero este es el nivel más bajo. Hay que salir rápidamente de ahí porque no estamos pensando con la necesaria claridad de nuestra realidad. Hay que transformarla, sí, por un arrepentimiento, porque todos cometemos errores, es inevitable, somos seres humanos imperfectos. Cometimos un error, aceptarlo, arrepentirnos, reconocerlo, pero ir mucho más allá. ¿Qué puedo hacer para poder resarcir eso que dañé? ¿Qué puedo hacer para ayudar a esa persona a la que lastimé o para hacer algo distinto a lo que hice? Me equivoqué con algo que hice, dije. La clave está en poder cerrar este ciclo de arrepentimiento con una solución y de ayudar a la persona. Y si no está la persona presente, ayudar a alguien más en nombre de esa persona a la cual dañé. Y ahí se cierra el círculo de la emoción. Me arrepiento y reparo y agradezco por haber experimentado esa emoción que me ayudó a mí a crecer y ser mejor. El enojo también es una emoción muy desagradable de experimentar. Su función es justamente ayudarnos a detectar dónde es que tenemos que poner límites. A veces esos límites son en el afuera o a veces esos límites son en el interior. Y como te decía, si es alguien que te está atacando, el enojo te permite parar, te permite decir con esto no me siento cómodo, porque si no seríamos seres humanos que permitirían que nos dañáramos unos a otros. Permitiríamos muchas injusticias en el mundo. Y entonces el enojo te da esa fuerza suficiente y esa fuerza necesaria para parar afuera o parar adentro, cuando son tus mismos pensamientos los que te están dañando, cuando son tus mismos pensamientos los que te hacen daño. Para esos pensamientos. Y una vez que te das cuenta, identificas qué es lo que te molestó y te das cuenta si es algo que puedes cambiar, si es una lucha que vale la pena hacer, o es una lucha que quizás es una lucha interna y entonces debas trabajar en tus ideas. Una vez que cierras eso, nuevamente terminas con un agradecimiento por haberla experimentado. Terminas con una emoción agradable, con una emoción de alegría quizá o de gratitud, porque gracias a esa emoción lograste parar algo que te incomodaba en tu vida. La tristeza o el dolor también es otra de las emociones que casi nadie queremos experimentar, pero ¿qué crees? Gracias al dolor podemos reconstruirnos. Los seres humanos somos seres en constante evolución, constantemente nos estamos transformando. Y si no fuera gracias al dolor, no podríamos experimentar esta trascendencia, esta transformación, este crecimiento y esta expansión. Cuando experimentamos dolor, es necesario voltear a vernos al interior para rescatar las fortalezas, los recursos internos. También quizá lo que debo cambiar en mí mucho más que en el otro.
Y platicaba alguna vez cómo la analogía de lo que sucede con la oruga cuando se transforma en mariposa. Necesita vivir este proceso, que es un proceso de incomodidad para poder fortalecer sus alas y poderlas abrir y volar. Y entonces, siguiendo esta analogía, el dolor nos permite reencontrarnos con nosotros, reencontrar herramientas y volvernos más fuertes. Sí y solo sí conectamos con el dolor y con nuestro interior. Si volteamos a vernos y nos damos tiempo de experimentarlo y de poder encontrar qué es lo que necesito hacer dentro de mí. Y entonces suena muy fácil, sé que en palabras así lo es, pero si lo pones en práctica y aprendes a vivir de acuerdo a esta filosofía en la que te das cuenta que las emociones están ahí para ayudarte y no para hacerte sufrir y no para generarte una vida más complicada, por el contrario, cada vez que experimentes una emoción desagradable te permitirás poder quizás hacer un alto y entender a qué le tienes que poner atención. Por último, la recomendación es que cada vez que experimentes cualquier emoción desagradable, no te detengas tanto a resistirte a ella. Es decir, que solamente te des oportunidad de experimentarla. Primero sentirla. La duración de una emoción es de tan solo 90 segundos. Son nuestros pensamientos los que hacen que nos detengamos y hagamos que esta emoción tenga continuidad. Si permites que la emoción fluya, tendrás luego oportunidad de buscar las respuestas, de buscar estas respuestas que esta emoción te estaba queriendo expresar, de cómo estabas interpretando tu realidad y lo que necesitas hacer según la emoción que experimentaste. Y entonces te das cuenta que ya se vuelven una herramienta en tu vida, que son parte de tu vida y que todos los vamos a seguir experimentando a lo largo de la vida. Y entonces empiezas a fluir mucho más contigo y con las herramientas que te dio la naturaleza para poder sentirte mucho más pleno, satisfecho y feliz. Espero que toda esta información te haya podido ser de utilidad. Si te sirvió a ti y crees que a alguien más le pueda ser de utilidad, te pido por favor que compartas. También te invito a que me sigas en Instagram, @JocelynRivasM, donde constantemente subo pequeños videos con información breve que te pueda servir en tu día a día. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.